Matemática, primer año de bachillerato. Razones trigonométricas de cualquier ángulo. Bienvenidos jóvenes a su teleclase de matemática en su espacio educativo Aprendamos en Casa. Mi nombre es Ana Argueta y me acompaña mi compañera Doris Ochoa. En esta ocasión vamos a trabajar primer año de bachillerato. Así que preparando el libro de primer año, buscamos la página 144. Ya hemos iniciado la lección 2. Estamos en la clase 6. Y antes de comenzar con el problema de esta clase, ¿qué te parece si recordamos unos conceptos que nos van a servir para solucionar los problemas? Pues me parece. Así vamos a resolver más rápido el problema que vamos a resolver este día. Es importante que todo lo que ya vimos en clases o lecciones anteriores lo tengamos siempre presente y cuando lo podamos utilizar y aplicar, pues lo hagamos. En esta ocasión no vamos a usar calculadora, entonces vamos a tener ese cuidado. Solo cálculos mentales. Solo cálculos mentales y los conocimientos que ya tenemos de clases anteriores. Así que si me acompañas a ver aquí en el escritorio, hay unos términos y unos conceptos que aprendimos en dos clases anteriores. La primera son cuestiones sobre simetrías. ¿Sí? Yo he colocado un punto acá, P, con coordenadas A, B, en el plano cartesiano. Ahora, ¿cuál es el simétrico de este punto respecto a el eje X? Bueno, si busco el punto simétrico de P, ese debe de estar a igual distancia del eje de simetría. Quiere decir que es el punto A, menos B. ¿Cuál es la diferencia entre las coordenadas de estos dos puntos, el punto P y su simétrico con respecto al eje X? Bueno, en la primera coordenada es la misma. Es la misma. La segunda sí cambia el signo. Es negativo, es el opuesto. Sí. Ahora, siempre tomando como referencia el punto P. Ahora quiero el simétrico de P con respecto a el eje Y. ¿Dónde está? Pues de igual manera, el simétrico del punto P debe de estar a la misma distancia del eje de simetría. Sí. Quiere decir que es el punto menos A, B. ¿Y qué podemos ver ahora en las coordenadas de ambos? Pues en este caso, la primera coordenada es la negativa. Es la negativa y la segunda se mantiene. Sí. El último simétrico lo vamos a encontrar respecto al origen, es decir, respecto al 0,0. O sea que es simetría respecto a un punto. Simetría respecto a un punto. El punto simétrico de P respecto a el origen es el que tiene ambas coordenadas negativas. Si P es A, B, pues su simétrico respecto al origen es menos A, menos B. Sí. Y el punto P, el origen y el simétrico respecto al origen se encuentran en la misma línea recta. Muy bien. Eso es lo primero que necesitamos tener presente porque nos va a servir para esta clase. Vamos a lo segundo. En la clase anterior, a la que vamos a trabajar ahora, definimos las razones trigonométricas usando las coordenadas de un punto. Yo aquí tengo el plano cartesiano, un ángulo θ que se mide en posición estándar. Quiere decir que el eje positivo de la X es el lado inicial y lo medimos en sentido antihorario. El lado terminal tiene longitud R y este punto tiene coordenadas X, Y. Así que cuando tenemos toda esa información, ¿a qué es igual el seno de θ con respecto a las coordenadas y la longitud R? Bueno, el seno de θ es la coordenada en Y sobre el radio. Exacto. ¿Y el coseno? Es la coordenada en X sobre el radio. Y la tangente, que es seno sobre coseno, ¿a qué se reduce? Pues se reduce a Y sobre X.
Este número r, la longitud de este r, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x y y. Bueno, hemos recordado muchos conceptos. Sí, y hay otro par que van a salir por ahí y los vamos a utilizar. Ya teniendo esto un poquito más fresco, pasemos al problema. Vamos al problema. Vamos a calcular seno de 120 grados, coseno de 120 grados y tangente de 120 grados. La única condición es que no usemos la calculadora. No vamos a usar la calculadora. No vamos a usar la calculadora. Bien. Podemos utilizar los ángulos de los triángulos notables, que son 30, 45 y 60. Esas razones ya las habíamos calculado en la lección 1. Así que las podemos ir a buscar para tenerlas presentes. Pero no vamos a ingresar los datos en la calculadora, sino que vamos a ver con qué otro ángulo lo relacionamos. Sí. Lo primero, ¿qué crees que nos puede servir? Tengo el plano cartesiano. Bueno, sería graficar el ángulo. Dibujar el ángulo en el plano. En este caso, la longitud del lado terminal yo voy a hacer que valga 1 para que los cálculos se simplifiquen un poco más. Me parece. Así que con el transportador vamos a medir 120 grados en posición estándar. Quiere decir que comienzo en el eje X positivo y me voy en el sentido antihorario. Aquí hay que moverlo un poquito. Bueno, si me ayudas entonces. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ok. Yo te creo. Como tengo que medir la longitud de 1, esto tiene la ventaja que tiene aquí tiene la regla. La regla, así que voy a usar esto mismo y mide más o menos 1.5. Entonces la longitud de 1 al final me da 8, casi 8. Así que voy a medir eso aquí. Estamos tomando entonces como unidad esta longitud. Así es. A este punto lo voy a llamar P. Y desde aquí hasta acá he medido 120 grados. 120 grados. ¿Sí? Ahora, conozco ciertas razones para ángulos que se encontraban en el primer cuadrante. Así que, y que dependían de los puntos X y Y. ¿Cómo puedo relacionar esto entonces con algún ángulo conocido que se encuentre en el primer cuadrante? En el primer cuadrante. Sí, o sea que tiene que medir entre 0 y 90 grados para relacionarlo con este de 120. ¿Te doy alguna pista? Veamos. Dame una pista mejor, porque te iba a decir algo, pero creo que... De acuerdo. ¿Cuánto mide este ángulo que ha quedado aquí? Ese mide 60, pues sí, justamente era lo mismo que pensé. Que como este ángulo vale 180 y de acá hasta acá tengo 120, este ángulo de aquí es 60 grados y ese sí es un poco conocido y sí lo puedo ubicar en el primer cuadrante. De acuerdo. Vamos a formar entonces un triángulo rectángulo, porque ya sabemos cómo manejar estas cosas con triángulos rectángulos. Sí. Recuerden que la longitud de OP es 1. Lo voy a poner aquí. Ese segmento que vas a dibujar es paralelo al eje Y. Es paralelo al eje Y y perpendicular al eje X. Al eje X. Y voy a llamar a este punto Q. Ya tenemos que este ángulo vale 60. Sí.
y como queremos las razones para 120, pues equivaldría a buscar las razones para este triángulo que hemos formado aquí. Pero nosotros lo tenemos en el segundo cuadrante. Habíamos trabajado razones para ángulos que se encontraban en el primer cuadrante. ¿Cómo puedo trasladar esta información a el primer cuadrante? ¿Qué movimiento tengo que realizar? Pues podemos utilizar lo que tú me decías al inicio. Podemos encontrar el simétrico del punto P y poder ubicar en este cuadrante este triángulo que está acá. Exacto, vamos a encontrar el simétrico del punto P con respecto al eje Y. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, decíamos que era el que estaba a igual distancia, entonces el punto P', le podemos llamar P', debe de estar más o menos aquí, pero si gusta trázalo con los instrumentos. Y lo interesante es que va a medir 60 grados, es decir, el ángulo que se forma entre O y el simétrico va a ser el mismo. 60 grados, así que puedo medir 60 grados en el primer cuadrante. Si me ayudas a ver que esto esté alineado. Sí, te ayudo. Aquí hay que bajarlo un poquito porque la marca está aquí arriba. Ahí está. 60 grados está aquí. Mido 8. Te lo tengo. Por favor. A este punto lo voy a llamar P'. ¿Sí? Sí, la longitud de este segmento también es 1, ¿verdad? También es 1 y este ángulo es 60 grados. Ahora, si este punto tiene coordenadas X, Y, ¿cómo relaciono las coordenadas con las razones trigonométricas de 60? Pues, si gusta las escribimos. Sí. Observen que para el ángulo de 60 grados, si P' tiene coordenadas X, Y, ¿cuáles van a ser las coordenadas de P? Como es el punto simétrico, quiere decir que las coordenadas serían en X menos X. Menos X. Y en la segunda coordenada, Y. Ese es igual. Porque son simétricos respecto al eje Y. Muy bien. Ahora, para 60 grados, ¿cómo relacionábamos las razones trigonométricas de este ángulo con sus coordenadas? Bueno, las escribiré. El seno de 60 grados era igual a Y sobre el radio. Y sobre R. En este caso, ¿cuánto vale R? 1. Es la longitud del lado terminal, que nosotros por construcción le pusimos 1 para que fuese más fácil. Así que, ¿cómo nos quedaría? Es Y sobre 1, pero eso es simplemente Y. Y. Así que el seno de 60 será igual a Y. ¿Y el coseno? El coseno sería X sobre R. Y como R vale 1, simplemente queda X. X. La tangente no la vamos a calcular ahorita, porque después necesitamos seno sobre coseno, pero para 120. Así que vamos a tomar estas dos. Como ya tenemos las relaciones con las coordenadas X y Y también para P, el seno de 120, ¿cómo lo podemos relacionar con el seno de 60? Viendo sus coordenadas. Pues en este caso, el seno de 120, como es la coordenada, la segunda coordenada es la misma. Es la misma, quiere decir que es igual al seno de 60 grados. ¿Y el coseno de 120? Para el coseno
Si nos fijamos, aquí es x, pero acá es menos x. Entonces, esta es igual a menos coseno de 60. El ángulo de 60 grados es uno de los ángulos que calculamos para los triángulos notables. Hicimos una tabla con las razones para este. Yo la he traído Por si se nos olvidaba. por si se nos olvida. La voy a colocar aquí abajo. O sea que tengo escrito el seno de 120 y el coseno de 120 en términos del ángulo de 60. Del ángulo de 60 grados. Como el seno es igual, veamos cuánto vale el seno de 60. El seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Esto sería igual a raíz de 3 sobre 2. Y el coseno es menos el coseno de 60, o sea que sería menos 1/2. Menos 1/2. ¿Cuál es la razón que nos hace falta? La tangente. La tangente de 120. Ya tenemos seno y coseno, podemos calcularla. Esta sería igual a raíz de 3 sobre 2 sobre menos 1/2. Menos 1/2. Haciendo los cálculos y simplificando nos queda menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Listo. Ya encontramos, ya resolvimos el problema que tenemos acá. Cómo encontrar las razones trigonométricas para 120 grados sin usar la calculadora y relacionándolo con un ángulo conocido. Podemos completar en el espacio que tenemos aquí. Seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. Y el coseno es menos 1/2. A mí la tangente ya no me alcanzó a ponerla. Pero ya tenemos ahí que es menos raíz de 3. Sí. ¿Sabes algo curioso con esto que nosotros hemos hecho aquí de relacionarlo? Este triángulo que nosotros construimos aquí, OPQ, donde Doris dedujo que este ángulo valía 60 grados, a ese triángulo se le llama triángulo de referencia. Es decir, para calcular las razones de un ángulo que es mayor a 90 grados, nosotros tomamos un ángulo agudo, de preferencia un ángulo ya conocido. Luego, ese ángulo agudo que nosotros encontramos le llamamos ángulo de referencia. ¿Qué es lo que hacemos? Trasladarlo al primer cuadrante y ver cuál es la relación entre las coordenadas y sobre todo entre los signos. Aquí pudimos observar que el seno de 60 y el seno de 120 es positivo, mientras que el coseno de 120 es negativo y el de 60 es positivo. Podemos hacer como una conclusión y un resumen respecto a los signos que tienen cada una de las razones trigonométricas dependiendo del cuadrante. Hagámoslo. Si el ángulo se encuentra en el primer cuadrante, ¿cuál será el signo del seno? Pues como ese está relacionado con la primera coordenada, es positivo. Es positivo. La segunda coordenada es y, el seno. ¿Y el coseno? En este caso sí sería también positivo. Igual, en este caso cualquier punto que esté en el primer cuadrante, en la coordenada en X y la coordenada en Y es positiva. Es positiva, por lo tanto seno y coseno son positivos. En el segundo cuadrante, la coordenada en X es negativa y la coordenada en Y es positiva. Entonces, ¿quién es negativo? Como en ese caso el que es negativo es X y es el que está relacionado con el coseno, ese sería el negativo. El coseno. ¿Y el seno? El seno es positivo porque es la segunda coordenada. Sí. Y en el tercer cuadrante es negativo Ambos, X y Y. Así que son negativas seno y coseno. seno y coseno. Y en el cuarto cuadrante es positivo X y es negativo Y. Seno sería positivo, coseno sería positivo y seno sería Y seno sería negativo. negativo.
Esas son las relaciones que tenemos que ir viendo dependiendo de dónde se encuentra el ángulo, ¿sí? ¿Qué te parece si dejamos iniciado a los jóvenes uno de los problemas que se encuentra en la sección de problemas, que es calcular las razones para 210? Me parece. Lo que vamos a hacer es colocar otro plano encima por cuestión de espacio, y yo te voy a pedir que vayas tú calculando las razones y yo voy a hacer el trazo del dibujo. Espero que no nos lleve mucho tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Estamos ahora para 210 grados. Recordando lo que hicimos en el primer ejercicio, pues lo que hacíamos era graficar o dibujar el ángulo. Dibujar el ángulo. ¿Dónde va a quedar el ángulo en esta ocasión? Quedaría en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. Aquí tenemos ángulos agudos de 0 a 90. Aquí tenemos de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360. ¿Cuánto tendría que medir aquí? Si desde aquí hasta acá ya tengo 180, ¿cuánto más tengo que medir acá? 30. 30 grados. Así que mido 30 grados. Espero que allí esté bien. Sí. Y mido acá 30. Y luego trazo el segmento. Recuerden que un truco es que este segmento valga 1, ¿sí? Eso nos simplifica todos los cálculos y podemos ver solo las razones seno y coseno. Este vale 1 y desde aquí hasta acá hemos medido 210. 210 grados. Doris, ¿cuál sería ahora mi ángulo de referencia? Hay que tener presente que el ángulo que va a estar en el triángulo de referencia es el que se forma con el lado terminal del ángulo y el eje X. Y el eje X. Entonces el triángulo sería este que está acá. Debemos de trazar este segmento. Este aquí. Perpendicular, y el ángulo de referencia quedaría aquí. Sería 30 grados, lo que medimos antes. Ahora vamos a ocupar las razones para 30 grados. 30 grados, si lo colocamos en el primer cuadrante, esto es un poquito de trabajo, de estar midiendo todas estas cosas. Así que volvemos a colocar. Me dice si está bien. Un poquito más abajo, ahí. Yo creo que lo veo pando de arriba. Es que aquí cuando Listo. hay que hacerlo coincidir. Ahí. Lo voy a trazar solo así. Y aquí tenemos 30 grados. Ahora, ¿cuál es la relación entre este punto y este otro punto? ¿Qué es el simétrico? ¿Qué tipo de simetría? Puntual. Simetría puntual. Creo que solo nos va a quedar tiempo para plantear las relaciones sin calcularlas. Si este es X, Y, ¿cuál es el de este? Si la simetría es puntual o es respecto al origen. En ese caso el punto sería menos X, menos Y. ¿Podrías escribir, Doris, cómo quedan las relaciones entre el seno de 210 y el seno de 30 grados? El seno de 210 sería igual a menos seno de 30 grados. ¿Y para el coseno? En el caso del coseno sería igual siempre a menos
coseno de 30 grados. Y esto lo tenemos aquí. Entonces les dejamos a los jóvenes en casa que puedan calcular. Hay otros problemas después de esto y practicar la manera de cómo encontrar las razones para ángulos mayores de 90 grados. Sí, es de tener en cuenta que hay que construir ese triángulo y ya con eso, listo. Muchas gracias, nos vemos la próxima teleclase. Hasta la próxima.